Bienvenidos a nuestro canal Inmersión Literaria. En esta ocasión nos vamos a sumergir en el mundo del estoicismo, una filosofía que a pesar de su antigüedad sigue resonando con mucha fuerza en la actualidad. Así es. Y para comprender este atractivo duradero del estoicismo, vamos a explorar la vida y obra de Epicteto, un exesclavo romano que se convirtió en uno de sus máximos exponentes. Claro, y es que es fascinante cómo su propia experiencia vital, marcada por la adversidad, influyó en su pensamiento. Imaginemos la vida de Epicteto. Nació en la esclavitud alrededor del año 55 y Dr. Sitaji, en Hierápolis, una ciudad de la actual Turquía. Efectivamente. Y a pesar de su condición, logró acceder a la educación en Roma, donde estudió filosofía estoica con Musonio Rufo. Exacto. Luego, tras obtener su libertad, se dedicó a enseñar filosofía en Roma, hasta que el emperador Domiciano, temeroso de la influencia de los filósofos, lo expulsó de la ciudad. Sí, ese exilio lo llevó a Nicópolis, en Grecia, donde fundó una escuela de filosofía que atrajo a numerosos discípulos. Imaginen el impacto de sus enseñanzas forjadas en el crisol de la experiencia personal, en aquellos que buscaban sabiduría y consuelo en tiempos turbulentos. Es que sus enseñanzas, recopiladas por su discípulo Flavio Arriano en las disertaciones, no son tratados académicos abstractos, son más bien reflexiones prácticas sobre cómo vivir una vida plena y significativa. Exacto. Y es en las disertaciones donde encontramos la esencia de la filosofía estoica, la dicotomía del control, la importancia de vivir en acuerdo con la naturaleza y el cultivo de las virtudes cardinales: sabiduría, justicia, coraje y templanza. Empecemos por la dicotomía del control, una idea central en el estoicismo. Esta idea nos invita a diferenciar entre aquello que está bajo nuestro control, nuestros pensamientos, juicios y acciones, y aquello que no lo está. Eventos externos, opiniones ajenas, la fortuna, la salud o incluso la muerte. Pigliucci, en su libro Cómo ser un estoico, lo explica de una forma muy clara. Utiliza la analogía de un arquero que se concentra en apuntar bien y disparar con precisión, pero que no puede controlar si el viento desvía la flecha. Me gusta esa analogía, porque refleja la actitud estoica ante la vida. Debemos esforzarnos por hacer lo que está en nuestra mano, pero sin angustiarnos por aquello que escapa a nuestro control. Exacto, no se trata de resignarse pasivamente, sino de enfocar nuestras energías en lo que realmente podemos influir. Y aquí es donde entra la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza. ¿Qué significa exactamente esta idea? Porque a simple vista puede resultar un poco ambigua. Para los estoicos, la naturaleza humana se basa en la razón, y vivir de acuerdo con la naturaleza implica utilizar la razón para comprender el orden del cosmos y nuestro lugar en él. Es decir, no se trata solo de seguir nuestros instintos, sino de usar la razón para discernir lo que es realmente bueno y virtuoso. Precisamente. Y para guiar nuestras acciones, el estoicismo nos propone las 4 virtudes cardinales. Hablemos de estas virtudes. ¿En qué consisten la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza? La sabiduría nos permite comprender la realidad tal como es, discernir lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial. La justicia implica actuar con rectitud y equidad hacia los demás. El coraje nos da la fuerza para enfrentar los desafíos y defender lo que es correcto. Y la templanza nos ayuda a moderar nuestros deseos y a vivir con equilibrio. Estas virtudes me recuerdan a las virtudes celestiales del cristianismo: fe, esperanza y caridad. ¿Hay alguna conexión entre ambas? Es una pregunta interesante. Si bien hay diferencias en sus fundamentos, podríamos decir que ambas visiones comparten la búsqueda de la excelencia moral. Las virtudes estoicas se centran en la razón y la acción individual, mientras que las virtudes cristianas se basan en la fe y el amor a Dios. Pero en ambos casos las virtudes actúan como una brújula moral, ¿no? Guiándonos hacia una vida más plena y significativa. Exactamente. Y para ilustrar cómo se ponen en práctica estas virtudes en la vida diaria, Pigliucci recurre a ejemplos históricos y contemporáneos. Uno de los ejemplos que más me impactó fue el del Lidio Prisco, un senador romano que se opuso al emperador Vespasiano a pesar de saber que arriesgaba su vida. Prisco, un estoico convencido, defendió sus principios con valentía, negándose a ceder ante la tiranía. Su ejemplo nos recuerda que la virtud no es solo una teoría, sino una fuerza que puede impulsarnos a actuar con integridad, incluso en las circunstancias más difíciles. Su historia resuena con la de figuras modernas como Malala Yousafzai, que también ha demostrado un coraje extraordinario al defender la educación de las niñas frente a la intolerancia y la violencia. Ambas figuras, separadas por siglos de historia, nos inspiran a vivir con convicción, a defender lo que creemos justo sin importar el costo. Y en esta línea, Pigliucci también nos habla de James Stockdale, un piloto americano que fue prisionero de guerra en Vietnam durante 7 años. La experiencia de Stockdale en un campo de prisioneros, sometido a torturas y privaciones, es un testimonio conmovedor de la fortaleza que puede brindar la filosofía estoica. Lo que más me impresionó de su historia fue la paradoja Stockdale.
Esa paradoja, acuñada por Jim Collins en su libro Empresas que sobresalen, plantea que para sobrevivir a situaciones extremas es necesario mantener la esperanza en la liberación, pero sin negar la crudeza de la realidad. Es decir, no se trata de un optimismo ingenuo, sino de una esperanza realista, combinada con la determinación de afrontar los desafíos del presente. Exactamente. Y Stockdale atribuía su capacidad para resistir en esas condiciones a su estudio de Epicteto. En sus memorias, Stockdale relata cómo las enseñanzas de Epicteto le ayudaron a encontrar un sentido de propósito y control en medio del caos y el sufrimiento. Es fascinante cómo una filosofía que nació en la antigua Roma pudo brindar consuelo y fortaleza a un soldado americano en las selvas de Vietnam 2 milenios después. Y lo más importante es que el estoicismo no se limita a situaciones extremas. Pigliucci nos muestra cómo sus principios pueden aplicarse a los desafíos cotidianos que todos enfrentamos. En su libro, Pigliucci relata las experiencias de personas que han encontrado en el estoicismo herramientas para lidiar con la enfermedad, la pérdida, la ansiedad o la depresión. Por ejemplo, Larry Becker, un profesor de filosofía que ha vivido con las secuelas de la polio, encontró en el estoicismo una forma de aceptar su condición y vivir una vida plena y significativa. Y Andrew, un joven que sufría de depresión, encontró en el estoicismo una forma de gestionar sus emociones y encontrar un sentido de propósito en su vida. Estas historias nos demuestran que el estoicismo no es una filosofía abstracta, sino una guía práctica para afrontar los altibajos de la vida, con sabiduría y fortaleza. Y para cerrar esta primera parte, me gustaría destacar que las disertaciones de Epicteto no solo nos ofrecen principios teóricos, sino también ejercicios prácticos para integrar el estoicismo en nuestra vida diaria. Me encanta esta parte. Es donde la filosofía se vuelve realmente útil y transformadora. Exactamente. Y en la siguiente parte exploraremos algunos de estos ejercicios. ¿Y cómo podemos aplicarlos para cultivar la serenidad interior, la resiliencia y la sabiduría en el mundo actual? No se pierdan la segunda parte de esta inmersión en el estoicismo. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el estoicismo. En esta segunda parte nos adentraremos en los ejercicios prácticos que propone Epicteto para aplicar sus enseñanzas en la vida diaria. Así es, no se trata solo de comprender los principios estoicos, sino de integrarlos en nuestra forma de pensar y actuar. Uno de los ejercicios que más me ha llamado la atención es el de recordar la fugacidad de las cosas. Epicteto nos invita a contemplar la naturaleza efímera de todo lo que nos rodea, incluyendo nuestra propia existencia. Es un ejercicio que nos invita a apreciar el presente, a no aferrarnos a lo material, a comprender que todo está en constante cambio. Suena un poco desalentador, ¿no? ¿Cómo puede esta conciencia de la impermanencia ayudarnos a vivir mejor? No se trata de negar la alegría o el placer que podemos experimentar en la vida, sino de liberarnos del apego, que genera sufrimiento. Si comprendemos que todo es temporal, podemos disfrutar de las cosas sin aferrarnos a ellas, sabiendo que inevitablemente cambiarán o desaparecerán. Entiendo. Se trata de cultivar un desapego saludable, una aceptación serena del flujo constante de la vida. Exactamente. Y esto nos lleva a otro ejercicio fundamental, la elección de nuestras compañías. ¿Por qué es tan importante para los estoicos la elección de nuestras compañías? Porque las personas con las que nos rodeamos influyen en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Epicteto nos aconseja buscar la compañía de aquellos que nos inspiran a ser mejores, que nos ayudan a cultivar la virtud. Es como si la virtud fuera contagiosa, ¿verdad? En cierto modo, sí. Rodearnos de personas virtuosas nos ayuda a fortalecer nuestro propio carácter, a aspirar a la excelencia moral. Y al mismo tiempo nuestra propia virtud puede influir positivamente en quienes nos rodean. Es decir, que la elección de nuestras compañías es una responsabilidad bidireccional. No solo debemos buscar buenas compañías, sino también esforzarnos por ser una buena compañía para los demás. Así es. Y esto nos lleva a la importancia de la amistad en el estoicismo. ¿Qué tipo de amistad buscaban los estoicos? Para los estoicos, la amistad verdadera se basa en la virtud, en la admiración mutua por el carácter moral del otro. No se trata de una amistad superficial, basada en el interés o el placer, sino de una conexión profunda, que nos ayuda a crecer como personas. Me parece interesante que el estoicismo, a menudo asociado con la razón y la disciplina, valore tanto la amistad. La amistad para los estoicos es fundamental para el desarrollo moral. Es en la compañía de amigos virtuosos donde podemos practicar la honestidad, la lealtad, la generosidad, la compasión. Es decir, que la amistad es un espacio para el aprendizaje y el crecimiento moral. Exactamente. Y para seguir cultivando nuestra sabiduría, Epicteto nos propone el ejercicio de reflexionar sobre nuestro día. ¿En qué consiste este ejercicio? Se trata de dedicar un tiempo cada noche a revisar las acciones del día, a analizar nuestras decisiones, a identificar nuestros errores y aciertos. Es un ejercicio de autoevaluación honesta que nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y a mejorar como personas.
Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, practicaba este ejercicio de forma regular, anotando sus reflexiones en un diario personal. Sus meditaciones, un conjunto de reflexiones personales sobre la vida, la muerte, la virtud y el destino, son un testimonio conmovedor de la búsqueda estoica de la sabiduría. Es inspirador pensar que incluso un emperador con todas sus responsabilidades y presiones dedicaba tiempo a la introspección y la autoevaluación. Para los estoicos, la búsqueda de la sabiduría no era un lujo, sino una necesidad vital. Ahora bien, todos sabemos que a veces nos encontramos con situaciones que nos generan ira, frustración o ansiedad. ¿Cómo nos ayuda el estoicismo a gestionar estas emociones? El estoicismo nos recuerda que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los eventos en sí mismos, sino de nuestra interpretación de esos eventos. Es decir, que tenemos el poder de elegir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Exactamente. Y para ello, Epicteto nos propone varios ejercicios. Por ejemplo, el de evitar los juicios de valor apresurados. ¿En qué consiste este ejercicio? Se trata de intentar comprender las razones detrás del comportamiento de las personas, en lugar de criticar o juzgar de forma impulsiva. Recordemos que, como decía Epicteto, las personas actúan por ignorancia más que por maldad. Es un ejercicio que nos invita a cultivar la compasión y la comprensión hacia los demás, incluso cuando su comportamiento nos desagrada. Así es. Y para calmar la mente ante la ira o la ansiedad, Pigliucci nos recomienda practicar técnicas de relajación, como la respiración profunda o la visualización de situaciones tranquilas. Son técnicas que nos ayudan a recuperar el control de nuestras emociones, a no dejarnos arrastrar por la impulsividad. Exactamente. Y si nada de esto funciona, siempre podemos recurrir al consejo de Séneca, dar un paseo para despejar la mente. Un remedio sencillo, pero eficaz, que nos permite tomar distancia de la situación que nos perturba y ver las cosas con mayor claridad. Al final se trata de encontrar las herramientas que mejor nos funcionen para cultivar la serenidad interior, la resiliencia y la sabiduría que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida. Y para seguir explorando la profundidad del estoicismo, en la próxima parte nos adentraremos en su visión sobre el cosmos, el destino y el sentido de la vida. Una visión que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y a vivir en armonía con el orden natural. No se pierdan la tercera y última parte de esta inmersión en el estoicismo. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el estoicismo. En esta última parte vamos a explorar la dimensión espiritual de esta filosofía, su visión del cosmos, el destino y el sentido de la vida. Así es, a menudo se percibe el estoicismo como una filosofía práctica y terrenal, pero también posee una profunda dimensión espiritual, que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Pigliucci en su libro menciona el argumento del diseño, que algunos estoicos usaban para justificar la existencia de un Dios creador. Observaban el orden y la complejidad del universo como evidencia de una inteligencia superior. Es cierto, pero ese argumento ha sido bastante cuestionado a lo largo de la historia. Pensadores como David Hume señalaron las limitaciones de las analogías al comparar el universo con creaciones humanas. Y bueno, la teoría de la evolución de Darwin ofreció una explicación alternativa para la complejidad de la vida sin necesidad de recurrir a un creador. Entonces, ¿cuál era la visión de los estoicos sobre Dios? Los estoicos veían a Dios como una fuerza racional e inmanente en el cosmos, el logos, que impregnaba todo y guiaba el orden natural. No se trataba de un Dios personal que interviene en nuestras vidas, sino de una fuerza ordenadora que rige el universo. Marco Aurelio en sus meditaciones expresa una profunda admiración por el cosmos y la naturaleza, casi como una forma de panteísmo, ¿no? Donde Dios y la naturaleza son uno. Exacto. Y esa visión del cosmos como un sistema ordenado y racional, guiado por el logos, tenía implicaciones profundas en la forma en que los estoicos entendían el destino y el sentido de la vida. Hablando de destino, Pigliucci menciona la idea de la providencia en estoicismo. ¿En qué consiste esta idea? La providencia, para los estoicos, no se refería a un Dios que interviene en nuestras vidas para concedernos favores o protegernos del mal. Se trataba más bien de la idea de que todo lo que sucede forma parte de un plan universal, un orden cósmico que escapa a nuestro control, pero que está guiado por la razón. Es decir, que no se trata de resignarse pasivamente al destino, sino de comprender que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos, un orden cósmico que debemos aceptar y al que debemos adaptarnos. Exactamente. Y esa aceptación del destino, lejos de ser una forma de fatalismo, libera al estoico de la ansiedad y la frustración que genera la lucha contra lo inevitable. Y en este contexto, ¿cuál es el sentido de la vida para los estoicos? Para los estoicos, el sentido de la vida no se encuentra en la búsqueda de placeres efímeros o en la acumulación de riquezas materiales. El verdadero propósito de la vida es vivir en acuerdo con la naturaleza, utilizando la razón para cultivar la virtud y alcanzar la eudaimonia, la vida plena y feliz. Es decir, que el sentido de la vida no está fuera de nosotros,
sino en su interior, en nuestra capacidad para vivir con sabiduría, justicia, coraje y templanza. Precisamente. Y para ello, el estoicismo nos proporciona una serie de herramientas y ejercicios prácticos que nos ayudan a fortalecer nuestro carácter, a gestionar nuestras emociones y a vivir en armonía con el cosmos. Es fascinante cómo una filosofía que nació hace más de 2000 años sigue ofreciendo una guía tan valiosa para afrontar los desafíos del mundo actual. El estoicismo nos recuerda que a pesar de la incertidumbre y la complejidad de la vida, tenemos el poder de elegir cómo responder a las circunstancias, de cultivar la virtud y de encontrar un sentido propósito en nuestro interior. Sin duda, el estoicismo es un legado de sabiduría temporal, que nos invita a vivir con valentía, sabiduría y serenidad, aceptando lo que no podemos controlar y enfocando nuestras energías en aquello que sí podemos influir. Nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro carácter. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el estoicismo. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedora como a nosotros. Les invitamos a seguir explorando esta filosofía que, como hemos visto, tiene mucho que ofrecernos en el mundo actual. Y no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, compartir el contenido y volver para más inmersiones literarias. Hasta la próxima.